No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Recibimos a nuestro segundo invitado. Se trata de Jean Christopher Pérez, quien es abogado y representante de varias de las familias de las víctimas del Jet Set, a propósito de que en el día de ayer se conmemorara, ya el segundo mes de este fatídico hecho. Buenos días, doctor. Jean Christopher le debe dinero a alguien. No. Aquí se le aplaude a todos los. Ay, es verdad. Es verdad. Le debe a alguno de ustedes. Gracias. Él le debe. O si no queremos saber de él, para yo saber que no queremos saber de él. Buenos días, Máximo. Buenos días, Jorge. Gracias por esa iniciativa del aplauso. Buenos días, Miralba, José Rafael Mata, Alex Barrio. Para mí un placer compartir con ustedes algunas informaciones respecto de esta tragedia que ha causado consternación a la sociedad dominicana. ¿Cuál es la línea por la cual estás demandando? ¿Estás por lo civil, por lo penal, por ambas? ¿Y a quiénes están ustedes acusando por este hecho? Nosotros entendimos que la vía más idónea era la vía penal, en el entendido de que se trató de una imprudencia, de una negligencia, según lo establece el artículo 319 del Código Penal. En ese sentido, teníamos como ventaja elegir esta línea de que en materia civil únicamente se estaría promoviendo la recuperación o la indemnización de un daño y perjuicio. Sin embargo, en la vía penal se pueden obtener los dos resultados, aparte de que vamos a tener de lado al Ministerio Público con una investigación pericial que va a reforzar este proceso judicial. La expectativa de ustedes es que lo que arroja la investigación del Ministerio Público va a reforzar la acusación tuya y la de otros abogados que están representando distintas familias. Totalmente, porque para lograrse probar una imprudencia o una negligencia en este tipo de casos, se necesita hacer una investigación seria que conlleva tiempo. Por eso nosotros entendemos que se ha tardado el Ministerio Público alrededor de 2 meses para dar una respuesta, y es porque en principio lo que se estaba realizando era un informe técnico pericial, pero de forma preliminar. Y se hizo ese informe, lo único que determinó fue la concentración de peso en ese techo, el agregado de unos elementos que no eran propios de esa estructura, por ejemplo, plantas eléctricas, tinaco, una filtración de agua, esa combinación de las vibraciones del sonido que dieron lugar al desplome. Sin embargo, entendió el Ministerio Público que con este informe pericial, que únicamente se trataba de imagen visual que se recolectaron a través de GPS, no iba a ser suficiente para probar la negligencia o la imprudencia, y entonces se contrata a otra firma que hiciera un informe pericial, pero más profundo, donde además de determinar la causa del desplome, se pudiera determinar quiénes fueron los responsables y si ciertamente hubo una negligencia o una imprudencia en el manejo de esta infraestructura. Ahora, doctor Pérez, es como el sentimiento común que existe en el país, y se ve en fechas como hoy o como ayer, que justamente se cumplían 2 meses de la tragedia del 8 de abril, y el sentimiento común es como que esto no ha avanzado, como que las investigaciones no se están llevando adelante, como que todo el que debería ser responsable, o todo el responsable que debería estar preso, y hago entre comillas para quienes nos vean en YouTube, según la percepción del público, deberían estar presos, ni siquiera los han tocado, que pareciera que esto va a quedar en un limbo, que no va a pasar nada, y los familiares de las víctimas, los 100 y tantos niños que quedaron huérfanos, más de 139. y las más de 500 familias afectadas, porque tenemos que sumar fallecidos, más heridos, como que se van a quedar sin saber ni qué pasó, ni por qué pasó, y lo peor de todo, sin un responsable. Ustedes como abogados entiendo que ustedes representan a los familiares de una de las víctimas. Dos víctimas. Procedimos con una querella formal y estamos preparando ya el otro proceso. Okay. Ustedes como abogados de 2 de las víctimas, ¿están tranquilos? ¿Es lo normal que ocurra esto en un caso como este? ¿O están preocupados
como está, entiendo yo, que la mayoría de la opinión pública dominicana. Sobre si se va a hacer un sometimiento, nosotros no estamos preocupados. Yo soy partidario de que en este tipo de casos, para que esa investigación sea sustentada y sea aprobada y no se caiga el proceso al final, tiene que ser una investigación seria y que se conlleve el tiempo. Que se tome su tiempo. ¿Con qué yo no estoy de acuerdo? Con la falta de comunicación y transparencia con la que ha manejado el Ministerio Público, porque en un hecho como este, que está toda la sociedad dominicana y también a nivel internacional pendiente de lo que va a pasar en materia de justicia, ya deberían los familiares saber y también la sociedad cuál es el avance de esta investigación y cuáles serían los próximos pasos a tomar por las autoridades, llámese Ministerio Público y llámese Tribunales de la República Dominicana. Ahora bien, con que se tomen su tiempo para que esto sea una investigación seria y que pueda ser probada la negligencia o imprudencia y la responsabilidad civil de los involucrados al final de este proceso, nosotros estamos de acuerdo. Doctor, hace 2 semanas, la persona que dirige Onesvie había dicho... Reyes Madera, el ingeniero Reyes Madera, había dicho que en 2 semanas se iba a presentar el informe técnico de esa oficina. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público se le iba a entregar. Bueno, eso es una declaración importante. Pero a nosotros, de alguna forma, quizá, o por lo menos a mí, me sorprendió un poco que este informe no necesariamente se convierte en una prueba, porque al final el Ministerio Público está llevando a cabo o lleva a cabo otra investigación. Dentro de este proceso, usted como abogado de esa familia, ¿ha estado al tanto de eso? ¿O tenía claro también esto? Sí, nosotros tenemos el informe preliminar que se realizó. Ahora bien, ese informe es vulnerable en un tribunal, es atacable y va a recibir muchas oposiciones en el sentido de que únicamente determina la causa y se fundamentó en imágenes que se le hicieron a la estructura. Para que un informe pericial de este tipo no sea atacable y pueda ser robusto, tiene que determinar quiénes fueron los involucrados, tienen que tomarse muestras del derrumbe, tienen que llevarse a un laboratorio para determinar cuál era el estado de esa infraestructura, tienen que hacerse estudio de la columna, de si cumplieron los requisitos cuando se convirtió esta estructura que en su inicio fue... un cine, un teatro. Sí, fue realizada para un cine y después pasó a ser una discoteca. Si tenía las permisologías, si tenía la fiscalización del Estado, si fue vigilado, si había una denuncia previa del mal estado de esta infraestructura. Entonces, todos esos elementos tienen que ser concentrados en ese informe pericial porque esa es la prueba fundamental del Ministerio Público. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo que si ese informe iba a ser atacado, iba a ser vulnerado, era necesario que el Ministerio Público se tomara más tiempo en esta investigación y contratara una firma que sí estuviese calificada para entonces irnos de manera segura a este proceso judicial. Y ya viendo el cronograma de trabajo, ustedes depositaron, ¿qué sigue por ejemplo, cuando tienes esta reunión con la familia, cuál es el cronograma que se da? Es decir, de aquí a cuánto tiempo se tendrá una definición de juicio, de asignación. ¿Cómo va todo esto? Sí, una vez se deposita una querella formal con constitución en actor civil, lo que resta es esperar la respuesta del Ministerio Público y que esto solicite a un juez de la instrucción una solicitud de medida de coerción. Esa medida de coerción que va a determinar cuáles van a ser la medida que van a imponer a los involucrados para garantizarlo en el proceso, para garantizar su presencia. Nosotros entendemos que no pudiera ser la más gravosa en el entendido de la naturaleza del hecho. Si ciertamente hay una negligencia o una imprudencia, no es menos cierta que no existe una intención dolosa. Él no tenía posiblemente la intención de que murieran esas personas, aun cuando se logre probar
la imprudencia o la negligencia, que son los elementos que se toman en cuenta para los accidentes de tránsito. Es decir, que es muy probable de que el Ministerio Público no solicite al juez la prisión preventiva en contra de Antonio Espaillat. Nosotros entendemos que sí la va a solicitar. Lo que no tenemos la seguridad es que el juez de la instrucción imponga la medida de coerción más gravosa en el entendido de que él no representaría un peligro de fuga. Es una persona conocida que tiene arraigo suficiente y esos son los elementos que se toman en cuenta para la imposición de la... Pero esos elementos aplican también para actores políticos e igualmente se les ha impuesto prisión preventiva, arraigo, gente reconocida. Sí, pero para tipos penales más, como por ejemplo corrupción, donde la pena supera los 2 años. Lo que pasa es que en este tipo de casos se está hablando de una... La pena también. Eso aumenta el peligro de fuga, la cantidad de pena a imponer. Aquí se está hablando de una posible pena de 6 meses a 2 años de prisión, que es lo que establece el Código Penal actual. Por eso nosotros siempre criticamos el hecho de que todavía no tengamos un código moderno y actualizado a los delitos y a los nuevos tiempos. Ay, papá Dios. ¿Ustedes están solicitando algún tipo de indemnización económica para las víctimas? Sí, es un protocolo de toda querella con constitución en actor civil solicitar una indemnización. De hecho, esa es la función que tienen los abogados privados en un proceso penal, porque se entiende que es el Ministerio Público el encargado de decir, aquí se cometió tal delito, la pena es tantos años. Entonces, cuando entra un abogado privado es únicamente a promover la reparación del daño que se ha causado y en ese sentido es una obligación establecerlo en la querella con constitución en actor civil, la indemnización que se pretende conseguir en este tipo de procesos. Doctor Pérez, nosotros tuvimos acá, si yo no me equivoco, espero no equivocarme, al doctor Alberto Fiallo, hablando del tema Jet Set. Y él mencionaba que había una tercera, porque se ha estado discutiendo mucho si lo correcto era demandar por la parte penal ante la pena mínima que conllevaría un delito como el que se presume se cometió, pero otros decían entonces que más bien una demanda civil, que es lo que pareciera estar adelantando usted con sus clientes, pero había una tercera vía, El TCA. que era a través del Tribunal Superior Administrativo, que era lo que podía incluso garantizarle un mayor monto en cuanto a indemnización a cualquiera que se fuera por esa vía y además de una forma más expedita. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? Y de estar de acuerdo, ¿por qué no ha habido, por lo menos que nosotros sepamos, casos por esa vía? Si es como lo describía Alberto Fiallo. Sí, mire lo que pasa, que las personas que perdieron un familiar en esa tragedia, no es su interés principal una indemnización. Esto es un asunto de justicia. Y ellos entienden que para que se pueda hacer justicia necesariamente tiene que haber una pena privativa de libertad. De hecho, lo que están accionando por la vía penal, obviamente se va a hablar de indemnización porque eso es parte del proceso. Pero el objetivo principal es un asunto de justicia y que si un juez determina que hubo una imprudencia, que hubo una negligencia que se cometió y que eso pudo evitar que tantas personas perdieran la vida, que se le imponga la pena que dice la ley. En ese sentido, yo creo que pocos de los familiares de la víctima se van a ir directamente a esos mecanismos legales para únicamente conseguir una reparación del daño en materia económica. ¿Y no podrían hacer las dos cosas a la vez? Esos dos resultados, como yo establecí en principio, se pueden lograr por la vía penal. Porque si en el transcurso del proceso el juez entiende que los involucrados no comprometieron su responsabilidad penal, tiene la obligación de fallar en el otro sentido, que es la reparación del daño en materia pecuniaria. Entonces, se pueden estar peleando los dos resultados por la vía penal. Porque hay gente a la que le duele más el bolsillo que estar detrás de unos barrotes. Sí, exacto. Me quedo con esa reflexión del doctor que dice que las familias quieren más que dinero, quieren justicia, porque ¿qué le devuelve su madre o ni su todo el dinero padre del mundo a los niños que han quedado huérfanos? ¿Quién le devuelve los hijos
a esas madres que han quedado hoy. Sí. Pero el que caiga preso, el presunto responsable o quien termine siendo responsable, tampoco se lo devuelve. Pero yo entiendo eso. Pero también tienen que buscar una indemnización económica. Claro. Hablamos de una familia que dejó a 19, 17 y 13 años. Aquí hay gente que va a pasarse, que va a llegar a la adolescencia y no va a conocer a su papá y su mamá. Más de 130 niños quedaron Entonces, huérfanos. y no va a tener un adulto responsable que los guíe, o quizás sí en su familia, pero no es lo mismo. No es lo Que los mismo. guíe y los encamine y los acompañe y los respalde incluso en términos económicos. Porque es verdad, los padres no están solamente para proveer en términos económicos, No. pero están para proveer en términos económicos. Claro. Suena a cacofonía, pero Claro, no lo pero no lo es. es. Yo no No lo lo digo, es. no lo digo. Entonces que no se queden no lo tampoco digo con porque esa no parte sea más solamente. no sea más importante, sino lo digo porque las dos cosas son importantes. Claro. Porque no podemos jugar al que una indemnización lo va a resolver todo, porque no lo va a resolver todo, como tampoco lo va a resolver Una prisión. una prisión. Claro. Aquí lo importante es que se haga Sentar justicia y que caiga precedentes. todo el peso de la ley. Yo no quisiera que dejemos ir al doctor porque Dile, líder, que hay que Jean dejarlo Christopher ir casi. fue el abogado de la familia de Joshua Fernández. Y ese caso todavía no ha terminado de cerrarse, por lo menos en términos mediáticos. Tú como representante de la familia, ¿has pensado si se va a volver a tratar de disminuir, o los abogados de los acusados van a tratar, o de los condenados ya, van a buscar la forma de disminuir la pena? Estamos hablando de Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, y Allison, Chiquito, no recuerdo el apellido de Allison. Sí, desde el primer momento que se impuso esa condena por un tribunal colegiado, que fue de 30 años, 20 y 15 respectivamente a cada uno de ellos, se ha intentado recurrir esa decisión. Primero fuimos a un proceso en la Corte de Apelación en la que la defensa de estos condenados intentaban anular esa sentencia que le impuso esa pena. La Corte de Apelación ratificó la decisión en el entendido de que fue una decisión muy bien fundamentada, muy bien probada por el Ministerio Público y los abogados que estuvimos en ese proceso. Y entonces, luego de la Corte de Apelación, era un derecho de ellos recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Claro. Ese fue el proceso que se conoció recientemente y del cual nosotros estamos esperando un fallo, en el entendido de que también va a ser confirmada la sentencia de primer grado. Perfecto. Jean Christopher, muchísimas gracias a ustedes. Se acabó el tiempo. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.